Quiero compartir una palabra en esta mañana, hacer un alto a la serie de sermones de refranes populares, y quiero compartir una palabra basada en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar teniendo el texto bíblico desde el versículo 3 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pablo le escribe a Timoteo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se puede fingir la fe? Según Pablo, se puede fingir la fe, porque Pablo resalta la fe de Timoteo. Dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. El título del sermón en esta mañana es Una fe genuina. Recién preguntaba, ¿se puede fingir la fe? No, dicen, sí se puede fingir la fe. Aquí Pablo lo dice y destaca la fe de Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que hay algunos que fingen la fe. Por eso que la palabra en esta mañana tiene la connotación o el propósito de que nosotros tengamos, al igual que Timoteo, Loida y Eunice, que son la mamá y la abuela, una fe genuina, sin doblez, porque Pablo también le escribe a Timoteo cuando da las características del liderazgo, ya sea diáconos, ancianos, sin doblez. Doblez que significa doble cara, doble chapa, sin hipocresía. O sea, el llamado de Dios, amados, en esta mañana, en este día y en este tiempo que vivimos tan complejo, es precisamente que usted y yo podamos avivar en nuestros corazones una fe genuina, una fe no fingida en nuestro día a día. Porque delante del Señor, cuando estamos en el templo o en los momentos en que nos reunimos como pueblo del Señor, claro, es muy fácil, es muy sencillo, ¿cierto?, manifestar que todos tenemos fe, que todos somos santos, que todos tenemos amor, pero otra cosa es en el diario vivir, es cuando nuestra fe se pone a prueba. En el día a día, cuando vivimos las situaciones adversas, las enfermedades, los problemas, las situaciones económicas, en fin, diferentes dificultades. Y Dios quiere que en esta mañana aprendamos entonces de qué manera nosotros debemos vivir la vida cristiana, con una fe genuina. Y esto es lo que Pablo resalta en la vida de Timoteo. Y este pasaje nos ofrece una visión del corazón de Pablo hacia el joven Timoteo. Si bien en el contexto original se destaca el legado de fe transmitido por la madre y la abuela de Timoteo, los principios que vemos aquí y que están contenidos aquí resuenan profundamente en la vida diaria de cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo.
deberían resonar, deberían motivarnos, debería manifestarse la misma fe que Pablo resalta en la vida de Timoteo. Por eso que este pasaje, amado, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. ¿Sabía usted que el día de hoy, ayer vi un video de que los billetes de 20,000 pesos están siendo adulterados, falsificados, y con una tecnología cada vez más cercana al original, pero no es? Y el día de hoy hasta están copiando el sello ese de, ¿cómo se llama? Es como el sello de agua, sí, pero es como un holograma que viene allí. Una wincha, pero tiene otro color. Y llamaban justamente las autoridades allí, o las personas que hacían el video, llamaban a tener cuidado con los billetes de 20,000 pesos. Carmencita, tú que trabajas allí. Claro, porque de pronto le pasan 2, 5, 10 billetes así. Y claro, entonces somos llamados a vivir una fe auténtica. Esta palabra nos lleva a reconocer o asimilar la importancia de vivir una fe genuina, de ser agradecidos también en nuestro caminar. Otra de las lecciones que vamos a ver, la importancia de avivar el fuego del don de Dios, los dones del Espíritu que hemos sido llamados, ¿para qué? Para cumplir un propósito de Dios, para servir al Señor. Y finalmente en el versículo 7 Pablo le dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que ¿se puede vivir una fe genuina? Sí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo escribe esta carta desde la cárcel, en la prisión en Roma. Estaba enfrentando sus últimos días. Segunda de Timoteo es una carta muy emotiva, es una carta triste, dentro de todo el contexto que por supuesto es palabra del Señor, pero es una carta triste porque son las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ser ejecutado. La estaba pasando mal, y dice la escritura allí que estaba siendo inclusive víctima de torturas por parte de un tal Alejandro el Calderero, que estaba causándole, dice, muchos males. Y en ese contexto Pablo escribe entonces este consejo al joven Timoteo. Timoteo, recuerden ustedes, era el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que también estaba siendo bombardeada por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Líderes inescrupulosos se habían introducido en la iglesia transmitiendo falsas enseñanzas. El corazón de Pablo estaba lleno de preocupación por el joven Timoteo y por todas las iglesias que él había plantado. Estaba también muy cargado, muy preocupado por sus colaboradores, como en este caso Timoteo, quien lideraba esta iglesia de Éfeso. En medio de estos desafíos internos y externos, Pablo entonces busca animar al joven Timoteo a permanecer firme en la fe que ha abrazado. Y esta mañana la idea, mis amados, es que usted y yo también seamos motivados a mantenernos firmes en la fe. Como iglesia, somos una iglesia que generalmente somos muy probados en enfermedades. Yo no sé si hay otra iglesia con tantos polillas como nosotros. Hermano, tenemos hasta para regalar enfermedades. Pero es allí, en medio de la aflicción, de los diagnósticos tan fuertes que han habido, que el Señor, hermano, está con nosotros. Vemos la mano del Señor, vemos la fidelidad del Señor. Por lo tanto, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades, hemos visto que Dios es quien nos fortalece. Y Pablo tiene ese propósito: animar a Timoteo a permanecer firme en esta fe que ha abrazado. La mención de la fe no fingida que habitó en su abuela Loide y en su madre Eunice sirve entonces como un ejemplo para nosotros, de influencia, de un testimonio genuino. Y nosotros, los que estamos aquí presentes y los que van a escuchar el mensaje probablemente de manera diferida a través de las redes sociales, son justamente que nosotros, hermanos, tengamos la conciencia de que hay
personas a nuestro alrededor que están mirando nuestro accionar, nuestro actuar. Hay personas alrededor que son los primeros, nuestra casa, nuestros hijos, el esposo, la esposa, quienes nos rodean, que nos están mirando. ¿Qué tipo de fe tenemos? Los que nos rodean pueden decir: yo veo que la fe de fulano, de sutano, de mi hermano, es una fe no fingida. Es un ejemplo de fe. Porque he visto que atraviesa la dificultad, la aflicción, en la fuerza y confiando en la gracia del Señor. Debemos ser testimonios poderosos de una influencia, de una fe genuina. La exhortación de Pablo, amados, trasciende el contexto familiar y se dirige al corazón de cada creyente. No solo rescata o resalta la vida de Timoteo y su familia, sino que lo que Pablo está, hermano, registrando aquí es un testimonio para todas las generaciones. Un llamado a mantenernos con una fe genuina, firme, sin fluctuar. A cultivar y a vivir una fe auténtica, una fe desafiante, una fe que se encienda como un fuego ardiente en nuestras vidas. ¿De qué manera se pueden vivir este tipo de fe genuina? Pablo resalta aquí 4 cosas importantes que yo quiero compartir. Primero, lo que ya venimos hablando. La primera lección que podemos rescatar que menciona el apóstol Pablo es la autenticidad de nuestra fe diaria. En el versículo 3 y 5, Pablo dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, significa desde mis antepasados, con limpia conciencia. ¿Cómo servimos nosotros al Señor? ¿A conciencia? ¿A conciencia limpia? Dice que de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso 5, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo comienza expresando gratitud a Dios por el servicio con limpia conciencia que ha mantenido a lo largo de su vida. Y luego reconoce la fe no fingida de Timoteo. Entonces, para nosotros como discípulos, esto nos desafía a examinar la autenticidad de nuestra fe en el día a día. Es verdad que a veces perdemos algunas batallas, porque es verdad que somos seres humanos y a veces no siempre mantenemos una fe allá arriba, una confianza. A veces viene el miedo. Por eso más adelante Pablo le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, estamos en el riesgo también muchas veces de que nuestro corazón se llene de pánico, de miedo, de aflicción, de angustia, de lágrimas. Pero el llamado de Dios es a sobreponernos. Debemos servir a Dios con sinceridad de corazón, buscando agradarle en cada una de nuestras acciones, en nuestras decisiones. Que nuestra fe no sea una fachada, que nuestra fe no sea algo solo externo, sino una convicción profunda de nuestro amor y de nuestra devoción hacia Dios. Que nos lleve a actuar en el hogar, en el trabajo, donde quiera que vayamos, de manera íntegra, con limpia conciencia, como menciona el apóstol Pablo. Es como el ejemplo del billete. Un billete verdadero, genuino, y un billete falso. Hoy día las copias o las falsificaciones son cada vez más, ¿cómo se dice?, de mucho mejor trabajo, pero no se iguala. El que trabaja allí con dinero ya tiene la capacidad en el tacto, generalmente, de ver cuál es el billete verdadero y cuál es el falso. Y Dios nos anima a que cada uno de nosotros, como sus discípulos, podamos reflexionar en nuestras acciones y motivaciones diarias.
Hay áreas en nuestra vida que pueden ser una fachada más que una realidad transformadora. Esta es la primera lección: la autenticidad de nuestra fe en el día a día. Debemos fomentar un ambiente de transparencia, de algo genuino. Debemos animarnos mutuamente a vivir con integridad, enseñarle a nuestros hijos, transmitir, hermano, la importancia de una fe genuina, no fingida. Segunda lección: el poder de la gratitud constante. El verso 4 dice Pablo: doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando mucho verte para que me llene de gozo. Pablo entonces nos muestra la importancia de una gratitud constante. Día y noche doy gracias a Dios por tu vida. Y claro, cuando uno se relaciona con gente íntegra, con una fe genuina, wow, uno dice: gracias, Señor, por quienes me rodean. Son compañeros de milicia, son gente genuina, gente que si me ve algún yerro, alguna equivocación, van a acercarse a mí mirándome a los ojos y me van a decir las cosas por su nombre. No me van a maquillar una realidad. Gente de fe genuina. Y Pablo da gracias. Doy gracias sin cesar por esa fe que tú tienes. Entonces, hermano, la integridad, la fe genuina, también lo que hace es resaltar a aquellos hombres y mujeres, hermano, que están a nuestro alrededor, por los cuales debemos ser agradecidos. Cuando el esposo, la esposa, la mamá nos dice las cosas por su nombre, porque es para nuestro beneficio. Y Pablo nos muestra la importancia de una gratitud constante hacia Dios y hacia aquellos que influyen positivamente en nuestra vida. Somos agradecidos por aquellos que están a nuestro alrededor y que en más de alguna oportunidad a lo mejor nos han sacado más que algún enojo, porque nos han dicho las cosas cara a cara y claro, a nadie le gusta. No es cómodo que se nos digan las cosas, sobre todo cuando tienen razón. Es cuando más. Porque si fuera algo falso, uno dice: no, Dios conoce mi corazón en realidad. Pero cuando nos tocan ahí la herida y nosotros estamos conscientes que tienen razón, claro, no es fácil, pero debemos dar gracias a Dios. Como aquellos que fuimos criados a la antigua, cuando nos equivocábamos, ¿cierto? Y nuestra mamá nos daba allí el justo juicio del infierno. Y claro, dolía, lloraba uno, pero los que ya llevamos años decimos: gracias, Señor, porque mis padres, a pesar que fueron duros y tenían otra enseñanza, ¿cierto? Pero gracias, Señor, porque eso nos mantuvo en el camino de la rectitud. Por lo menos yo no nací en cuna cristiana, pero a pesar de ello puedo dar gracias al Señor por mis padres. Debemos ser agradecidos a Dios por quienes nos rodean, por quienes nos dicen la verdad, por quienes nos apoyan. Pablo agradece a Dios y a Timoteo por su vida. Él mantiene a Timoteo en constante oración y el anhelo de verle reflejar un corazón agradecido también. Como discípulos, entonces, debemos cultivar una actitud de gratitud en nuestro día a día, ser agradecidos. Pablo escribe a los tesalonicenses también en el capítulo 5, segunda de Tesalonicenses 5, 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de vuestro Padre, ¿ya?
esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y como discípulos debemos cultivar un corazón agradecido, agradecer a Dios por las bendiciones, grandes y pequeñas, por su provisión, por su amor, por su gracia, por su perdón. Y también debemos reconocer y agradecer a las personas que nos apoyan, nos animan, nos edifican en nuestro camino de fe. Debemos honrarlos. Los hermanos en Cristo, los amigos que están allí siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. La gratitud es la actitud de reconocer y apreciar cada gesto que se hace en favor nuestro. Debemos nosotros como sus discípulos entonces hacer un esfuerzo consciente por identificar al menos aquellos que nos rodean y que nos bendicen, y debemos orar todos los días, si es posible, ¿cierto?, por aquellos, y dar gracias a Dios por aquellos que están siempre a nuestro lado y que buscan siempre el bien. Tercera lección que aprendemos es avivar el don que está en nosotros. Pablo inquieta el corazón de Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo exhorta, Pablo aconseja a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que él recibió. Y cada uno de nosotros, mis amados, hemos recibido un don, una gracia del Señor. Cada uno hemos recibido de parte de Dios talentos, dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo y para cumplir el propósito eterno que cada uno de nosotros tiene. A menudo estos dones pueden quedar latentes. A menudo estos dones, inclusive en algunos casos, quedan allí relegados, adormecidos. Tristemente, algunos discípulos los tienen relegados en el fondo de sus prioridades. Quiera Dios que nosotros no seamos de aquello. Quiera Dios que nosotros seamos de aquello que avivamos el fuego del don de Dios. Nótese que Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios. El querer es poder. Parte por nosotros. Buscar las instancias, las oportunidades de servir al Señor. Somos nosotros los que debemos procurar estar allí donde hay una oportunidad para servir. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Como en el Antiguo Testamento. Busqué hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha en favor del pueblo. Dice, y no lo hallé. Recuerde lo que Jesús dijo sobre la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, mis amados, en esta mañana que nosotros seamos motivados a avivar el fuego del don que está en nosotros. Usted tiene un don, una gracia de parte del Señor, y debe decirle al Señor: aquí está, Señor, mi vida. Úsame para tu gloria. Amén. Que no queden relegados, mis hermanos, que no queden adormecidos los dones. Este versículo nos llama a tomar una actitud proactiva para identificar, para cultivar y poner en práctica los dones en cada una de las esferas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia y también en nuestra comunidad. Así como en un brasero están todas las brasas, ya, que tienen calor y necesitan, cuando vamos a hacer un asado, ponemos el carbón, hay que avivarlo para que encienda el carbón. Así nosotros, que el Espíritu Santo avive el fuego en nosotros. Probablemente eso implique salir de la zona de confort. Porque si vamos a estar como carbones en un rincón, en un lugar arrinconados, donde hay moho, donde hay humedad, difícilmente el fuego
se va a encender. Pero si estamos en el lugar correcto, en el caldero o en el brasero, por supuesto que va a ser mucho más fácil que el fuego del don que Dios nos ha dado pueda encenderse. Y quiera Dios que en este día el Señor nos motive precisamente a avivar el fuego del don, a buscar las oportunidades para servir y confiar en que Dios nos dará el equipamiento necesario. Así que reflexionemos sobre los talentos y dones que tenemos. Hay dones, hay gracia de parte del Señor. Aquellos que usted cree que Dios le dio, con mayor razón. Y si todavía no sabe cuál es el don, bueno, aproveche cada instancia y cada oportunidad para servir al Señor. El tema es que si lo estamos utilizando o no en nuestra vida diaria. Reflexionemos cuáles son los pasos que debo dar para avivar ese fuego. Ayudémonos mutuamente. Entre nosotros, los cónyuges, como varones, animar a nuestros hijos a servir al Señor, para que, al igual que Timoteo, nuestros hijos también, el día de mañana a ellos se les resalte la fe no fingida que había en tu papá, en tu mamá. Pero si no hay una transmisión de vida, una transmisión del ejemplo de nosotros como padres hacia nuestros hijos, ¿cómo el día de mañana va a ser resaltada la fe de esos hijos? Lo ideal es que diga: tú tienes la misma fe que tus padres. Somos nosotros los primeros que debemos avivar el fuego del don. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones, hermanos, puedan ver el ejemplo. Como Pablo resalta el ejemplo de la fe genuina que tenía Timoteo, pero primero se halló en su abuela Loida y en su madre Eunice. Así nosotros también seamos de ejemplo para nuestras generaciones. Y por último, debemos vivir en el poder, en el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya nos dio. No dice te va a dar, dice porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo recuerda a Timoteo la naturaleza del espíritu que nos ha dado el Señor. Un espíritu que nos capacita con poder, con el dunamis, para enfrentar los desafíos diarios, que nos impulsa a amar a los demás con el amor de Cristo y que nos concede dominio propio para vivir con disciplina y sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. El dominio propio no se relaciona exclusivamente para no airarnos. Porque uno dice: Señor, dame dominio propio, para no explotar en ira. No, no es solamente para eso. El dominio propio tiene relación también con la disciplina, para no procrastinar. ¿Qué será eso? Bueno, procrastinar significa, hermano, tener una flojera desmedida. Sabemos que tenemos deberes y no lo hacemos, y lo postergamos, Eso se llama procrastinar. Postergar nuestros deberes, postergar nuestras responsabilidades. Entonces dice la Escritura: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para ser disciplinados, para actuar con sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Como discípulos del Señor, mis amados, no estamos destinados a vivir con temor o indecisión. Sirvamos desde una, hermanos, al Señor. No nos marginemos. Nos fuimos llamados y no se nos fue dado el Espíritu Santo para vivir en temor, en indecisión, sino con la fortaleza que proviene de Dios, con la gracia que viene de Dios.
En nuestras propias vidas debemos buscar la guía del Espíritu Santo para ejercer ese dominio propio, no solo en la ira cuando estamos expuestos a actuar de manera airada, sino para ejercer dominio propio, control de nuestros deseos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, ser disciplinados, y que para nosotros sea una honra y privilegio servir al Señor. Así que, mis amados, enfrentémonos a los desafíos en el día a día con la confianza de que el poder de Dios está en nosotros. Busquemos las oportunidades para mostrar el amor de Cristo a quienes nos rodean, incluso a aquellos que nos son difíciles de amar. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a cultivar el dominio propio en nuestros pensamientos, en las palabras y acciones. Porque una cosa, mis amados, es no participar de un culto, de una reunión por fuerza mayor, por enfermedad, por una situación X, imprevisto. Pero otra cosa, hermano, es que a causa de nuestra falta de disciplina no estemos en la casa del Señor. Porque nos trasnochamos haciendo quizá qué cosa, y no, que tenía sueño, no vengo. Eso es procrastinar. Dios no nos ha dado el Espíritu Santo para vivir así la vida cristiana. Así no se vive el Evangelio. Debemos tomar el ejemplo de Timoteo. Pablo resalta la vida de Timoteo. Era Pablo, mi hermano, el gran apóstol. No era cualquier persona, que destacaba la vida de este joven. Así que, mis amados, animémonos mutuamente a depender del poder de Dios, a crecer en el amor fraternal, a vivir con disciplina y sabiduría. Así que, como padre, si usted ve que su hijo se está quedando, amén, a la antigua, busque un balde con agua y se lo tira. Soy tu despertador en esta mañana. Pero si usted como padre, hermano, no hace nada, entonces el día de mañana a sus hijos, incluyendo los míos, ¿cierto?, no le podrán decir: wow, la fe que tienes, igual que tu mamá, igual que tu papá. No, porque no hay traspaso. Va a aparecer un Pablo por allí, va a mirar al joven Timoteo, o hombre o mujer, ¿cierto? Tienes la misma fe que tu mamá, la misma fe que tu papá. Wow, gloria a Dios por eso. Eso es lo que yo anhelo para mi descendencia. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para vivir con disciplina, con sabiduría, siendo ejemplos del carácter de Cristo en nuestro entorno. Así que, para concluir, mis amados, la carta de Pablo a Timoteo resuena con verdades esenciales para cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo. Nos llama a vivir una fe genuina, no fingida. Una fe genuina, auténtica, en cada aspecto de nuestra vida diaria. También nos desafía a ser agradecidos cada día por lo que Dios nos da. Y agradecer a aquellos que están a nuestro alrededor y que son como Pablo, impulsan nuestra vida a servir al Señor. También somos llamados a avivar el fuego con diligencia, los dones del Espíritu que Él nos ha dado para su gloria. Y finalmente, a depender del Espíritu Santo para vivir con fe, con poder, amor y dominio propio.
Así que, mis amados, que el ejemplo de la fe no fingida de Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, nos inspire a construir un legado de fidelidad en nuestras propias vidas. Que nuestras generaciones, hermanos, sean imitadores de la fe, del servicio al Señor. Que la gratitud de Pablo nos motive a reconocer las bendiciones de Dios y el valor de las relaciones con nuestros compañeros de milicia. Y que la exhortación de avivar el don nos impulse a servir con diligencia. Y que la promesa del Señor, de su Espíritu Santo, derrame poder, derrame amor y dominio propio, y nos fortalezca para vivir cada día como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Aquellos que tienen una fe genuina, no fingida, sino hombres y mujeres que honran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Vamos a pedirle que Él nos ayude. Vamos a pedir que la gracia del Señor nos sostenga, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas para que nuestra fe sea una fe genuina y auténtica. Amén. A permanecer cada día, a ser agradecidos a Dios y a aquellos que están siempre con nosotros, orientándonos, ayudándonos, corrigiendo, disciplinando nuestra vida. También a avivar el fuego del don de Dios. No se prive de servir al Señor, sino: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como cuando Pablo conoce a Cristo y se le aparece camino a Damasco. Pablo lo primero que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta tarde ya digámosle: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Padre, oramos en esta tarde dándote gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes a nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Como el apóstol Juan dice, tenemos la unción del Santo. Hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, que habita en nosotros, Señor. Y no tenemos excusa para no manifestar una fe genuina, Señor. Somos llamados, somos impulsados, somos desafiados a vivir una fe íntegra delante de ti, Señor. Y sobre todas las cosas, los que somos adultos y tenemos hijos o nietos, en el caso de los que tienen, Señor, a manifestar una fe que pueda, Señor, ser un legado para las nuevas generaciones. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Fortalece cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. Fortalece cada uno de los matrimonios, las familias, Señor. Que en esta hora, Señor, tu presencia nos impulse a honrarte, a bendecirte y sobre todas las cosas, Señor, a poner manos a la obra. Porque, Señor, así es el llamado del apóstol Pablo hacia Timoteo, Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y en esta hora, Señor, pedimos que tú puedas ayudarnos a avivar el fuego del don que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis amados. Amén. Damos gracias al Señor.